En este video te vamos a mostrar la experiencia de vivir un All Inclusive en Punta Cana, el destino más famoso de República Dominicana. Nuestro viaje por República Dominicana está acercándose a su fin. Hemos llegado de nuevo a Punta Cana, donde arribó nuestro vuelo, que eso les mostramos en el episodio número 1, y les contamos que íbamos a hacer un viaje de 20 días por el país y que por supuesto íbamos a conocer Punta Cana. Lo íbamos a dejar para el final de este viaje. Hemos hecho 1400 kilómetros por la isla. ¡Wow! Un montonazo. Así que si no has visto los episodios anteriores, te invitamos a hacerlo porque durante 5 videos te estuvimos mostrando todo nuestro recorrido por el país, pasando por playas por la península de Samaná, haciendo toda la ruta costera norte, llegamos hasta Punta Rusia, fuimos a Cayo Arena, pasamos por las 2 ciudades más grandes, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, su capital, por las playas de Bayahíba en el sur, hasta finalmente llegar acá a Punta Cana. Y de camino al hotel decidimos pasar antes por Verón y por Bávaro, la ciudad, no la playa, donde viven la mayoría de las personas locales, porque todo lo que es en la línea de playas hay muchísimos hoteles. Toda esta zona se caracteriza justamente por este tipo de turismo, por los All Inclusive. Hemos visto que hay más de 70 hoteles bajo esta modalidad de todo incluido que copan absolutamente toda la playa. Y nosotros ya estamos llegando al hotel donde vamos a pasar los próximos días y despedirnos con un broche de oro en esta estadía por nuestro país número 23. Así que en colaboración con Barceló Bávaro Palace les vamos a mostrar cómo es la experiencia de alojarse en un All Inclusive en Punta Cana. Realmente es una ciudad. Avanzamos un montón de kilómetros para llegar hasta el hotel. Pasamos al lado de las canchas, les vamos a estar mostrando todo. Acabamos de dejar nuestros equipajes por acá. Fuimos a dejar el auto al parqueo o estacionamiento, así que ahí les vamos a estar mostrando todos los detalles. Literalmente se siente como haber llegado, no sé, a un aeropuerto. Es gigante. En esos mostradores se hace el check-in y el check-out. Mientras tanto, uno puede esperar por acá. Acá hay para hacer el check-out cuando uno tiene servicio premium. Y miren ya desde acá la vista hermosa que hay del hotel. Es realmente gigante, increíble. Miren allá atrás se ven las playas. Bueno, acá hay gente que está entrando al hotel. Por ahí deben estar las habitaciones. Ya les vamos a mostrar. Tenemos todo el video para compartir con ustedes, pero literalmente esto es una ciudad. Desde que ingresamos en la primera garita, que hay toda una pared naranja que acá se la vamos a dejar. A partir de ahí, todo lo que se ve acá es todo privado. La única forma de acceder es teniendo una reserva en el hotel. Así que literalmente uno entra acá y es como si estuviese en una ciudad. Ya les vamos a hacer un tour por todo el complejo porque no saben lo inmenso que es, pero por ahora vamos a conocer la habitación. Se abre con pulserita y esto es ¡wow! Un sueño realmente. En esta parte tenés con bachas individuales lo que sería el antebaño y acá, de manera separada, me siento como un poco en el motorhome, mira. Baño. Teléfono en el baño. Yo me pregunto, ¿alguien llama por teléfono? Es por seguridad, por si te descompones. Ah, ok, gracias. Buen punto. Y por acá, la ducha. Como en el motorhome, box de ducha separado. ¡Qué hermosura! Es un sueño realmente. Y miren lo que es la habitación, súper grande. Con esta cama te voy a extrañar. Uno en una punta y uno en la otra. Livingcito. Vamos a tener espacio si necesitamos trabajar. Ahí también tenemos escritorio. Y esto es... No sé ni qué adjetivo utilizar para describirlo. Acá tenemos un jacuzzi en el balcón de la habitación. Y esta es la vista, o sea, fíjense ahí en todos los departamentos de enfrente también tienen el jacuzzi ahí en el exterior. Y este es el parque, ahí tenemos varias piletas que ya les vamos a mostrar. Esa primera que se ve acá más cerca es para adultos y a lo lejos el mar. Es realmente
una locura. Me está dando ansiedad del tamaño que tiene. Creo que no nos van a alcanzar los días para recorrerlo todo. Veníamos recién hacia la habitación con un chico que nos estaba haciendo un recorrido, un mini recorrido, y nos iba contando. Y es como, hay tantas cosas que es, wow, ¿cómo hago para conocer todo, para poder ver la cantidad de lugares que hay para comer o de actividades por hacer? Cancha de golf, casino, boliche, shopping, bowling. Así que ya les vamos a ir mostrando más. Está súper organizado y claro, nos contaba recién que hay 2.200 habitaciones. Imagínense durante todos los días el recambio de gente nueva que entra y sale si no están organizados. Así que la recepción fue espectacular. Por acá tenemos la piscina principal del hotel y por acá uno de los restaurantes, el que teníamos más cerca, así que vamos a hacer el primer almuerzo por acá. Para el que nunca haya escuchado o no tenga tan claro cómo es, el concepto de all inclusive o todo incluido es justamente eso, un hotel en donde uno tiene todo incluido. Por ejemplo, acá hemos ingresado a este restaurante donde es buffet y tenés toda la comida a disposición, tenés bares con bebida. Ah, mirá, esto es de niños. Bueno, papas fritas, carne, tortas. O sea, de hecho, tiene la altura para los niños, o sea, para que puedan venir y servirse. Estábamos hablando el otro día, justo en el video de YouTube, que esto por ahí, muchos padres que vienen de vacaciones eligen esta opción. Está todo armado para que los niños puedan jugar, entretenerse, servirse, como pueden ver ahí, y los papás también pueden descansar de sus vacaciones. Miren, por acá tenemos, bueno, no sé, zucchini, arroz con costillitas, carne. Uy, miren, ahí están haciendo pastas con salsa a elección. Por acá hay más pastas, por acá tenemos pescado, acá hay más pescados. Por acá tenemos ensaladas, miren toda esta variedad, repollo, lechuga, cebolla, otro tipo de lechuga, tomate, pepino. Por acá hay otras opciones de carne, plátano maduro, cerdo, patatas fritas, hamburguesas, acompañamientos por acá. Acá hay algunos sándwiches o bien también hay fiambre, o sea, si uno se quiere armar su propio sándwich, fíjense que acá hay panes y acá hay más cosas para agregar. Todo lo que les mostramos está en este sector, pero como si fuera poco, no, por Dios, hay todo ahí, igual que este, más grande, todo estaciones de comida. ¿Pero con diferentes comidas? ¿O todo, hay pescado crudo, acá hay unas estaciones de comida vegana y vegetariana, pero gigantes, no sé por dónde arrancar. Te puedes tomar unas merecidas vacaciones de cocinar. Sí. Y por este lado tenemos máquinas de café a elección de lo que uno quiera, un montón de tipos de café, vino blanco, vino tinto, cerveza tirada por acá, máquinas de gaseosa, frutas por este lado. Esto es literal el sueño del pibe. Máquina de helado con los cucuruchos a disposición de los niños y de los grandes, porque yo obviamente que me voy a comer un helado cuando termine de comer. Miren lo que es esta isla de postres. Y ya comidos, vamos a disfrutar de la pileta. Hemos venido a El Cielo Pool and Bar, que es solo para adultos, así que no hay niños acá. Vinimos a buscar las toallas. Cuando ingresás te dan 2 tarjetas, que con esa tarjeta la podés canjear por toallas y las podés ir recambiando todas las veces que quieras y al final devolvés o toallas o la tarjeta si te quedó, como para que no se pierda ninguna toalla. Miren qué lujo la pileta con todas las palmeras. Por ahí atrás están todos los edificios con las habitaciones y vamos a ir a pedir un traguito. Ya estamos listos para ir a cenar.
La estadía en los All Inclusive es similar como cuando uno saca un pasaje de avión, que vos tenés diferentes niveles, diferentes tipos de habitaciones y además diferentes beneficios en función de lo que uno pague. En este caso puntual, en este hotel hay un montón de restaurantes, es difícil inclusive hasta nombrarlos a todos, algunos donde está disponible el desayuno, otros donde está el almuerzo buffet que les mostramos el día de hoy. Por ejemplo, hay un bar de deportes que también está abierto todo el día, pero también hay algunos restaurantes que son sí o sí con reserva y dependiendo del paquete que uno haya sacado es a cuántos de esos restaurantes uno puede acceder. Pero si no querés ir a estos restaurantes que son con reservas, que son más específicos, por ejemplo puede ser de comida italiana, española, francesa, entre otros, tenés los restaurantes que son buffet que están abiertos todo el tiempo, así que no es que te vas a quedar sin comer si no fuiste a estos restaurantes específicos. Nuestro paquete incluía 4 cenas en 4 diferentes restaurantes y uno tiene que reservar horario también. Nosotros tenemos para las 8:15 todos los días. Hoy vamos a ir al restaurante italiano que se llama Dolce Vita. ¿Se pronuncia así? ¿Dolce Vita? Dolce Vita. Dolce Vita. Y cada uno de los restaurantes tiene diferentes códigos de vestimenta. En este caso, el código de vestimenta es casual. Dice no se permiten sandalias de goma, bañador o camisetas. Bueno, hemos llegado a la Dolce Vita. Literalmente es una ciudad. Uno tiene que salir con tiempo, caminar, encontrar los lugares. Por un lado hay una barra con ensaladas y fiambres y después uno pide a la carta una entrada y un plato principal. Yo me pedí una sopa de pescado. ¿Y vos? Yo me pedí una sopa de calabaza a la gorgonzola. La verdad, de plato principal yo me pedí unos ravioles de ricota y trufas y Santi se pidió un raviol gigante. Y es literal un raviol gigante. Yo pensé que eran varios, grandes, no. Es uno gigante que ocupa todo el plato. De Santi era de chivo guisado. Y para cerrar la cena del día de hoy, los postres. Tiramisú y Caro se pidió una galleta almond. Y para terminar un día espectacular, nos vamos al teatro. Un espectáculo totalmente diferente, esperando que el que tenemos esta noche, señores, sea totalmente sonado. Bienvenidos. Buenos días. Hoy le vamos a hacer un recorrido por todo el hotel, o tratar, no sé si vamos a llegar, pero antes nos vamos a desayunar. Obviamente que debido al sistema que tiene, de que está todo incluido, muchas veces uno termina comiendo más o bebiendo más de lo que haría de otra manera, pero gastas energía todo el tiempo. Lo lejos que queda todo para ir caminando, miren qué belleza, nos llama mucho la atención cómo está todo perfecto, parece de película, los pastitos cortaditos, pintaditos, no hay un detalle fuera de lugar. Y eso que, como les decíamos, es realmente enorme. El complejo está dividido en 2 partes, este es uno de los hoteles. Nosotros estábamos en el Bávaro Palace y más hacia el norte está el Bávaro Beach, que más tarde seguramente se los vamos a estar mostrando. Y hoy vamos a ir a desayunar a otro restaurante, este que se llama Coral Seafood, que se puede almorzar también. Por ahora a la mañana sirven desayuno. Y miren acá, por este pasillo está lleno de salones. La verdad que no sé bien qué habrá, si en algún momento habrá eventos o algo. Este restaurante, que es el Coral, por ejemplo, no está incluido dentro del paquete más básico, depende de lo que uno contrate si está incluido. Miren lo que es la vista del lugar, está fabuloso. Nos fuimos afuera y nos arrepentimos porque hacía mucho calor, así que nos venimos adentro y de todos modos hay una vista increíble. En este lugar el desayuno es a la carta entre estas opciones que se ven acá, pero además hay una parte con buffet. Miren, esta es la parte de buffet que hay, muchísimos panificados, fiambres, por acá aceitunas, más fiambres acá, mucha variedad, algunos dulces, frutos secos, que hay por acá.
brócoli, palmito, huevos, estación de jamones dice por acá, verduras. También hay un poco de ensaladas por acá. Wow, acá hay avena, frutos secos, un montón de chocolates. No sé para qué será esto. No sé si será para hacer pancakes, porque acá veo que hay pancakes. Acá hay tostadas francesas, como unos tipos de churros. Más panificados por acá. Hay magdalenas, como unas facturas, donas, budines. Por acá hay otro tipo de facturas. Por acá hay unos sándwiches, jugos, diferentes panificados. Y por acá también hay frutas, más por acá, más facturas, y yogures, leche de soja, leche de almendra. Y ahora ya con la panza llena vamos a seguir haciendo un recorrido por todo lo que es el complejo. Realmente es muy enorme. Nosotros ingresamos con el vehículo todo por acá, que habíamos pasado al frente de las canchas de básquet, de tenis. Esto creo que es pickleball, creo que se llama. Enfrente está todo lo que es el campo de golf. Por acá hay cancha de fútbol, cancha de softball. Y nosotros estamos alojados en esta parte que es el Barceló Bávaro Palace. En todo este edificio grande que se ve acá es donde nosotros hicimos el check-in. Acá se encuentra el teatro. En esta parte están todos los restaurantes. Nosotros estamos en esta sección. Estamos como por acá, que tenemos vista a la pileta de adultos y al mar. Acá se puede ver todo lo que es la pileta principal del complejo, que en realidad son un montón, son 3 piletas. Y después hacia este sector se encuentra el Barceló Bávaro Beach, que es solamente para adultos. Y en esta parte hay un parque de agua que próximamente ya les vamos a estar mostrando. Obviamente, como buenos niños que somos, nos vamos a ir a divertir al parque de agua. Yo creo que esta debe ser una de las mejores vistas. Que fabuloso. Por acá arriba está donde hicimos el check-in y la recepción. Y vamos a arrancar este recorrido por el shopping. Literalmente es un shopping. Hay locales donde venden lentes, ropa. También hay un montón de lugares para contratar excursiones fuera del All Inclusive. Acá mirá, venden la famosa piedra Larimar. Hola, que les estuvimos mostrando. Un local del típico ron Barceló para llevarse un recuerdo dominicano a casa. Ropa de playa, accesorios. Por acá también. Más lentes, accesorios para celulares. Y además de todos los locales que hay y todas las cosas que uno tiene para hacer, nos encontramos con una sala de escape, que esto no está incluido. Uno lo tiene que pagar aparte. El costo es de $30 por persona. Pero la verdad es que no te podés aburrir acá adentro. En algún momento me gustaría ir a una sala de escape. Sí. No sé si a esta, pero es algo que tengo pendiente de hacer en mi vida. Estaría bueno hacerlo en grupo, con amigos. Creo que haríamos un muy buen equipo en una sala de escape. Y en esta zona también hay un laser tag y nos dijo que había... Ah, y acá. Y hay un simulador de Fórmula 1. Como decíamos, esto es aparte, pero hay opciones para todos los gustos. Que ojalá que nadie lo tenga que usar, pero hay farmacia y hay médicos las 24 horas, una mini clínica y acá hay una tienda de regalos. Me parece... Artesanías dominicanas, dice. Como decíamos, uno viene acá y es una ciudad, no tiene necesidad de salir del All Inclusive, ni siquiera para comprar un recuerdo de República Dominicana. Hay desde café, Mama Juana, más bebidas típicas, imanes, llaveros. La verdad, lo que uno busque puede encontrar por acá. Inclusive hasta los cuadros que veíamos el otro día en Santo Domingo. Para darles de referencia, por ejemplo, un imán de estos cuesta $7, pero vi allá otros de 3. Hay, obviamente, como en todos lados, hay que buscar y encontrar diferentes opciones. Y les contábamos que era muy grande todo el complejo, así que nos vamos a tomar al trencito que nos lleva a recorrer un poco por acá. ¡Ay, vamos! Casi lo perdemos, ¿eh? De todos modos sale uno cada 5 minutos. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling. Y después de un paseo en el trencito hemos llegado, como les contaba Caro, al otro hotel que es solo para adultos. Por suerte somos adultos, así que podemos entrar. También hay una tienda de regalos. El paseo en el tren lo pueden hacer todos los huéspedes, pero el acceso a esta parte es solamente para los que tienen el paquete de Premium Level, que uno debe pagar un extra para poder tener algunos beneficios. Mete gol.
ping pong, mesa de pool por acá. Y también tenés un teatro, que este obviamente es más pequeño porque este hotel es más pequeño que el otro. De todos modos, aunque sea otro hotel, nosotros con esta pulserita podemos venir acá y puedes venir a estos espectáculos, puedes venir a comer, a lo que quieras lo puedes usar de la misma manera que el otro hotel. Y obviamente que el otro atractivo principal es la playa. Miren lo que son estas palmeras, arena blanca, una postal en todas las reposeras acá. Y este maravilloso mar de fondo para el que quiera hacer deporte, arcos y por acá una canchita para jugar al vóley. ¿Estás cómodo? ¡Oh, qué placer! Realmente es un paraíso este lugar. Y como venimos hablando a lo largo de todos los videos de República Dominicana, el tema del sargazo, un gran problema que está teniendo este país junto con otros de acá de la zona del Caribe. Fíjense que hay en las playas, de todos modos creíamos que iba a ser mucho peor, pero uno puede ingresar al mar. En la playa acá no está acumulado. Lo que recién veníamos charlando es que hay tantas opciones de cosas para hacer acá en el hotel y las piletas están tan lindas y son tan grandes que obviamente que la playa es lo principal por ahí, por lo que uno viene a conocer estos destinos, pero pasa a ser secundario o como una opción más ir a la playa, y como en este caso que quizás no está en las mejores condiciones por el sargazo, tenés muchas otras cosas para hacer y disfrutar del lugar. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. Y entre mar y pileta se nos ha pasado toda la mañana, es la 1:30. No vamos a ir a almorzar, vamos a aprovechar que estamos en este hotel a conocer un nuevo restaurante, también buffet que está acá enfrente. Zona de piletas, por ahí está el restaurante y miren, para que le está dando el sol bien de arriba, el color del mar entre las palmeras, qué hermosura, realmente. Vamos a almorzar en Caribe Buffet Restaurant. Por acá tenemos zona de bebidas, estación de café por este lado. Por acá tenemos una estación de pizza, una de pasta. No, miren lo que es esta horma de queso y el horno ahí atrás con las pizzas calentitas, mesa de ensaladas. De este lado están los postres, un poquito más atrás tenemos una mesa de frutas y acá también miren hay una estación vegetariana, comida vegana por este lado, libre de gluten por acá también, estación mexicana para hacer tortillas y tacos, y por acá tenemos zona de grill. Como pueden ver, para todos los gustos. Nos vamos a almorzar. Sabemos que a muchas personas no les gusta el concepto del all inclusive porque dicen, no, no me gusta ir y estar ahí quieto todo el día. Les juro que han pasado 24 horas desde que hemos ingresado y no hemos parado un segundo. Ustedes saben que somos muy inquietos, pero hay tantas cosas para hacer. Hemos estado haciendo todo el día algo. Hoy en la mañana, por ejemplo, que estuvimos en la piscina de la otra sección, estuvimos aprovechando a hacer gimnasia acuática porque todo el tiempo hay inclusive un tablero con actividades que uno puede hacer. Y ahora nos hemos anotado a un torneo de pádel, así que nos estamos yendo a jugar al pádel. Ha terminado rápido nuestra excursión del torneo de pádel, perdimos el primer partido, fuimos súper divertidos, jugamos con unos chicos españoles y ahora hace como media hora que estamos acá charlando con unos chicos que hemos conocido acá. Como decíamos, si uno se quiere divertir acá, hay 1000 cosas para hacer. Ya que quedamos afuera del torneo, seguimos aprovechando para caminar y seguir descubriendo lo enorme que es el complejo. Ya les habíamos anticipado que había un campo de golf, miren lo que es, qué belleza, lo mantenido que está. Y por acá además hay otro restaurante, lo que yo no sé es si acá se requiere reserva. La verdad es que desconozco quiénes son las personas que pueden acceder acá o que pueden venir a comer en este restaurante, pero opciones no te faltan. Y también en esta parte hay más locales. Este dice Tutti Free. No sé, entiendo que deben ser igual, digamos, las mismas características que los que están en la otra parte del hotel, pero la verdad es que tenés para comprar de todo. La noche de hoy fuimos a cenar a un restaurante de carnes. La verdad que estuvo muy bueno. Yo comí como un bife de chorizo parecido y carne
señora se pidió un salmón que estaba buenísimo. Después nos fuimos al teatro, que hay funciones todas las noches. Y para terminar nos vamos a ir a conocer el boliche que hay acá en el hotel, o la disco, que no somos mucho de boliche, pero vamos a ir a tomar un trago y a conocer el boliche. Un nuevo día para disfrutar y recorrer más del complejo. A lo largo de todo el predio se van a encontrar con un montón de barras donde uno puede pedir bebida de lo que sea, de todo lo que esté incluido. Por supuesto que si uno quiere, por ejemplo, whiskies, ron o alguna bebida así como muy particular de marca, esas uno las va a tener que pagar aparte, pero son muy puntuales. Si no, el resto todo incluido. Y ahora nos vinimos a otro sector. Inclusive ahí me gustó que había una barra para niños, o Santi dijo para gente petiza como yo. Está pensado como para el que quiera venir a alojarse. En esta parte, miren, ahí están todas las habitaciones y en lugar de tener la pileta hay un parque acuático para niños que tiene toda la onda. A ver si les puedo mostrar un poquito. Y acá pegadito hay un parque acuático para niños y no tan niños. Mira, dice mínimo 10 años o 1,20 m de altura. Bueno, vos estás bien. Ay. Vamos a ver qué tal está por acá. Continuando con las opciones que tienen los niños y los no tan niños, por este lado tenemos un montón de mesas de pool y acá hay un bowling con sala de juegos, todo este juego disponible y 4 líneas para jugar al bowling. Esto no está incluido en el servicio de All Inclusive, tiene un costo de $12 por persona y en este horario hay 2 por 1. Por acá también unos televisores con unas Xbox, pero no solo hay cosas armadas para los niños. Ahora les vamos a mostrar un lugar muy especial que también se puede visitar dependiendo qué tarifa tenga uno, lo tiene incluido o lo tiene que pagar aparte, y es un spa. Miren qué belleza. Por un lado tenemos gimnasio gigante y de este lado una sala para hacer spinning. Por este lado hay una sala de masajes. Realmente es hermoso cómo está todo preparado. Miren, vamos a la parte de los baños y vestuarios. Acá, ni bien uno ingresa, hay un sauna más pequeñito y un baño turco. Y por acá duchas, lockers, toallas y baños. Así que uno puede dejar sus pertenencias acá e ir cómodo para allá. Y en esta parte, acá ya acceden todos, tanto hombres como mujeres. Acá tenemos duchas. Por acá hay ducha escocesa, ducha bitérmica, ducha de contraste y ducha esencias. Acá tenemos un baño turco de 43 a 46 grados, pero con una humedad del 90 al 100%. Sauna por acá. Temperatura de 75 a 95. Y por acá 2 piletas. Esta es sumamente fría, 9 grados. Y esta pile, donde están todos, es una pileta como si fuese agua caliente, agua termal, digamos. Ahí están las temperaturas de las 2 piletas y los beneficios de cada una. El cartel dice 5 minutos en la caliente y como máximo 1 minuto en la fría. No voy a estar 1 minuto, pero... A ver, yo voy a hacer lo posible por seguirte.
Hoy estamos de gala, última noche, no solo porque es nuestra última noche acá, sino que además el día de hoy vamos a ir a cenar al restaurante francés, que como les contamos, cada uno tiene un código de vestimenta y para el de hoy había que ir un poco más elegante, así que nos hemos puesto nuestras mejores pilchas que teníamos acá para cenar hoy. Nosotros, como siempre, tan inquietos, hemos hecho de todos. En primer lugar, hoy en la mañana compramos nuestro pasaje para Europa para ir a reencontrarnos en muy poquitos días ya con la camioneta. Después estuvimos disfrutando en la pileta, nos fuimos a jugar al bingo, almorzamos, jugamos al ping pong, jugamos al pool, jugamos al mini golf. Hemos aprovechado un montón, le hemos sacado el jugo, así que ahora ya estamos listos para ir a cenar y después, como todas las noches, irnos a ver el show que hacen a las 22 horas. ¿Quién dice? A ver si repetimos por tercera noche consecutiva un ratito de boliche. Creo que con lo de boliche se te cayó la edad. Es disco. Nos vamos a la disco. Yo hacía muchísimo que no iba 2 noches seguidas a la disco. Igual fuimos un rato, nos fuimos a dormir bastante temprano. Igual yo me siento muy orgullosa. Estábamos conversando con Santi que la verdad es que esto de tener el paquete todo incluido, terminas haciendo un montón de cosas más por el hecho de que uno no tiene que estar gastando dinero extra en estar haciendo otras actividades. Así que la verdad es que hemos disfrutado un montón. Miren lo que es esta decoración. Este es uno de los restaurantes que nosotros no hemos venido porque no nos dan todas las noches. Es un restaurante japonés. Anoche comimos en La Fuente, que es el restaurante español. La verdad es que estaba muy rica la comida, es el que más nos gustó hasta el momento. Comimos tortilla, pulpo, gambas al ajillo. La verdad, muy delicioso todo. Acá hay una cava, que esto es un espacio privado, entonces si uno quiere tener una cena particular tiene que reservar y pagar, por supuesto, este lugar. Esto es algo muy exclusivo. Y acá tenemos el restaurante francés. Y nuestra estadía en este All Inclusive de Punta Cana ha llegado a su fin. Hemos pasado acá 4 noches. Le agradecemos a Barceló Bávaro Palace por habernos permitido la oportunidad de mostrarles a ustedes cómo es la experiencia de un All Inclusive, algo que sabemos que les interesa un montón. El otro día hicimos una cajita de preguntas en Instagram y creemos que hemos respondido todo a lo largo de este video. Creo que les mostramos todas las opciones que hay para hacer en el hotel, para niños, para grandes, para familias. La verdad que fue un lujazo estar acá y yo creo que el concepto de venir a descansar a estos hoteles es realmente así, porque vos tenés todo incluido, no te tenés que preocupar por absolutamente nada y no pagar absolutamente nada, salvo alguna cosita puntual o algún lujo extra que alguien se quiera dar. El resto uno puede venir acá y despreocuparse de absolutamente todo. La verdad que creo que es una excelente opción para disfrutar de la playa en familia y descansar, sobre todo en estos lugares donde el acceso a la playa y las comodidades sobre la playa no es tan cómoda. Estos lugares son la verdad que un lujo. Para los que nos preguntan nuestra opinión sobre un All Inclusive o viajar por otro tipo de lugares, la verdad es que a nosotros el viaje que hemos organizado por República Dominicana nos gusta mucho porque tenés la posibilidad de moverte por tu cuenta, viajamos por todo el país, conocimos un montón de lugares y acá el broche de oro de unos 5 días para realmente desconectarte y, como decía Santi, descansar y relajarte. Una de las preguntas que más recibimos es acerca del precio. Obviamente que hay un montón de ofertas por todos lados, particularmente acá el precio cambia también dependiendo de la temporada, si es temporada alta o temporada baja, así que los invitamos a que visiten la página del hotel y puedan consultar según sus necesidades cuál será la tarifa. Pero para que tengan de referencia, acá en este hotel los precios empiezan a partir de $210 la noche para 2 personas, y para aquellos que nos preguntaban por el tema del sargazo, conversando con la gente acá del hotel, lo que nos dijeron es, si querés asegurarte que no haya absolutamente nada, vení entre diciembre y marzo, que esa es la mejor época. De todos modos, cambia un montón. Ayer estaba horrible, había realmente mucho sargazo, hoy amaneció muchísimo mejor y limpian todo el sargazo de la playa, así que se puede disfrutar sin problemas. Ahora nos vamos a armar los bolsos, que nos vamos hacia el aeropuerto. I'm looking up from my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door.
Ya estamos finalmente en el aeropuerto de Punta Cana. Como último dato les dejo que el e-ticket que tuvimos que hacer para ingresar al país también se debe completar antes de salir de República Dominicana con los datos de tu. La verdad es que han sido 20 días maravillosos que hemos pasado en el país. Recién ya devolvimos el auto, estuvimos nuevamente con Nelson de Punta Cana Rentecar, que con ellos estuvimos alquilando el auto. Para que sepan, manejamos 1.400 kilómetros en estos 20 días y gastamos $120 de combustible. Les dejamos el dato para los que les interesa hacer un plan como el que hicimos nosotros. Estamos muy contentos con todo el recorrido que hemos hecho. Obviamente que como siempre en todos los países quedarán lugares para conocer en otra oportunidad porque es imposible conocer todo, pero ya estamos acá listos para irnos hacia un próximo destino que no va a ser Europa todavía. Vamos a conocer un lugar nuevo antes de llegar al viejo continente. Déjenos en los comentarios cuál creen que es el destino al que nos estamos yendo ahora. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ningún video. Recordá que esta semana estamos subiendo 2 videos por semana, jueves y domingo. Nos vamos a subir al avión para seguir recorriendo. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone.